Buenos días, mis queridos educandos. Vamos a continuar el tema de estática. Vamos a trabajar hoy el equilibrio estático del cuerpo. Entonces vamos a asumir una situación, un cartel de masa de 200 kilogramos. Multiplicando por la gravedad, entonces obtenemos que su peso es de 1964 newtons. Entonces vemos que está sujeto por dos cables. Me dan las distancias. Me están diciendo que este cable está a una distancia de 8 metros. En esta, que está a una distancia de 5 metros. Y en este caso, está a una distancia de 5 metros en X y de 10 metros en Y. Listo. Me piden determine las tensiones de ambos cables. Entonces, acá, lo primero que yo debo determinar son los ángulos de cada uno. ¿Listo? Entonces, en el primer triángulo tengo 8 metros para este lado y 5 metros para este lado. Voy a determinar el ángulo alfa. ¿Cómo lo determino? Aplicando tangente inversa. Entonces alfa va a ser igual a tangente a la menos 1. ¿Cuál es el lado opuesto? 5. Sobre el adyacente, que es 8. Yo obtengo un ángulo de 32 grados. De la misma manera vamos a este lado. ¿Listo? Tengo este triángulo, 10 acá, 5 acá. Lo traslado para acá. Entonces voy a llamar este ángulo θ. Entonces θ es igual a tangente a la menos 1. ¿Cuál es el lado opuesto? 10. El adyacente 5, pero yo tengo un ángulo de 33,4 grados. Entonces ahora puedo determinar el diagrama del cuerpo libre, ¿cierto? Entonces tengo que una tensión 2 hacia allá, una tensión 1 hacia allá, un peso de 1964 hasta acá, y los ángulos, ¿cuáles son? 32 para T1 y 63,4 para T2. Entonces ahora vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Recuerden que como el cuerpo no se va a mover, esa sumatoria siempre viene a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X. Entonces tomo el que tenga el ángulo de 0 o coseno. Entonces quiere decir que aquí la X, la componente X es T2 por el coseno de 73.4. Positivo porque va hacia la derecha. Menos T1 por coseno de 32 grados, negativo porque va hacia la izquierda, lo igual a 0. Esta sería mi primera ecuación. ¿De dónde sale la otra ecuación? De la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo es la sumatoria de fuerzas en Y? Entonces son T1, si X fue con coseno, Y con ¿qué es? Con seno. Entonces en Y va a ser la misma T1 por seno de 32. Como va hacia arriba, positiva. Ahora vamos para T2. Si la componente de X de T2 era coseno, en Y tiene que ser seno. También es positiva porque va hacia arriba. Entonces obtengo T2 por seno de 33.4 menos el peso, que es 1964, y eso lo igualo a 0. Esta la llamo la ecuación 2. Entonces ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo un sistema de dos incógnitas con dos ecuaciones. Entonces ahora, de 1, ¿qué obtengo? De 1 voy a despejar una de las incógnitas, cualquiera, y la reemplazo en la otra. En este caso voy a despejar T2. Entonces, si voy a despejar T2, este T1 por coseno de 32, que es negativo, ¿cómo lo paso al otro lado? Positivo. Y este ángulo, este coseno de 63.4 que está multiplicando, lo paso a dividir. Y obtengo un T2 igual a T1 coseno de 32 sobre coseno de 63.4. Este valor de T2 lo sustituyo en la otra ecuación. ¿Cuál es la otra ecuación? 2. Entonces, esta ecuación 2, ¿cómo me quedaría? De esta ecuación 2, lo único que yo voy a cambiar es T2. ¿Por quién? Por todo eso. Entonces obtengo T1 seno de 32 más T2, que es T1 coseno de 32 sobre coseno de 33.4, sigo por seno de 33.4. Este que es negativo, y una vez, ¿cómo lo paso al otro lado? Positivo. De acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dejando la incógnita a un solo lado. Desde acá ambos tienen T1. Lo saco como factor común. Entonces al sacarlo como factor común, ¿qué me queda acá? Seno de 32. Miren, entonces T1 se multiplica por seno de 32. Sigo acá. Si saco T1, ¿qué me queda? Me queda esto por esto dividido esto, como lo tengo acá. Coseno de 32. Pero observa acá que seno de 63 sobre coseno de 63, ¿qué es?
tangente del 33.4. ¿Listo? Eso lo igualo a ¿cuánto? Lo igualo a 1964. Ahora, como yo necesito despejarte uno, este que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Ahí. Entonces obtengo que T1 es igual a 1964 dividido todo esto. ¿Okay? Pero yo obtengo un valor de T1 igual a 883,3 newton. Como ya tengo el valor de T1, me devuelvo para allá el valor de T2. Entonces es reemplazar en esta ecuación T1 por lo que me dio allá. Entonces obtengo T2 igual a 883,3 por coseno de 32 sobre coseno de 63.4, pero y obtengo un valor de la tensión 2 igual a 1672,9. Como era de esperarse, encontramos un valor mayor. ¿Por qué? Porque el ángulo era, o la inclinación era mayor. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí,